Este taller brinda las herramientas necesarias para el autocuidado y la gestión y reducción del estrés de los docentes necesarios para estos tiempos de cambio. A continuación voy a leer las normas para la correcta participación. Primero, por favor, utilicemos el chat de la herramienta Microsoft Teams para plantear las preguntas o consultas. Segundo, al finalizar la exposición, las y los ponentes, en este caso el día de hoy el día de hoy Ana Romero, va a responder las preguntas seleccionadas conforme indique el moderador, que el día de hoy seré yo. Y por favor, no se olviden de completar el registro de participación que se colocará en el chat al inicio y al término de la sesión. Acá, por favor, hacerles mención de que solamente se inscriban en un periodo de tiempo, o sea, tanto al inicio o al final puedan hacer ese registro. El presente taller brinda, como les comentamos, las herramientas necesarias para el autocuidado, la gestión y la reducción del estrés en los docentes. Aspectos necesarios. Bueno, continuando, Ana Romero se desarrolla en Mindfulness y Compasión para la Salud, MBPM, para el estrés, y por último, Mindfulness en el aula, basados en el método de John Kabat-Zinn. Actualmente se centra en ofrecer técnicas en este ámbito para la reducción del estrés y el autocuidado del docente. Y a continuación le damos el uso de la palabra a nuestra expositora Ana Romero. Muy bien, hola, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Les hablo aquí desde España. Y bueno, estoy muy agradecida de que hayan contado conmigo para estos momentos en los que, bueno, estamos pasando todos una situación, vivimos tiempos desafiantes, ¿no? Toda la población mundial. Y creo que este tipo de encuentros dirigidos en este caso al tema de la educación pues son importantes, necesarios y espero que enriquecedores para todos. Y bueno, como muy bien dice, mi ponencia va sobre el tema de mindfulness y la gestión de las emociones. Entonces, bueno, como estaba diciendo, los últimos tiempos que estamos viviendo todos en general ponen un poquito de relevancia la falta de recursos, ¿no? A la hora de relacionarnos con nuestras dificultades, con las emociones que surgen de la vida misma. Y bueno, pues parece ser que también el estrés se está convirtiendo en algo que aparece como una dolencia común, independientemente de nos dediquemos a lo que nos dediquemos. Y bueno, como las personas que se dedican a la docencia, pues es una entrega, es un trabajo importantísimo, muy importantísimo, poner el foco en el autocuidado para poder cuidar y para poder sostener, para poder desarrollar la educación, los procesos de aprendizaje. Es muy importante el poder mantenerse, el poder sostenerse uno mismo y poder mantener estados de salud tanto físicos como mental y como emocional. Y bueno, pues a veces no es fácil, ¿no? No es fácil porque tampoco sabemos hasta ahora, tampoco era algo que se introducía en los aprendizajes, en las enseñanzas, en las universidades, en los colegios. Poco a poco esto está cambiando, se van implantando y bueno, yo lo que quería era presentarles una introducción al mindfulness. ¿Qué es esto de mindfulness? Entonces voy a compartir con todos ustedes el PowerPoint que he preparado para poder explicarles un poquito, para poder compartir qué es mindfulness y cómo podemos utilizarlo como herramienta de estabilidad emocional en el docente. ¿Esto se ve bien? ¿Me veis a mí? Sí, Ana, te vemos bien. Vale, perfecto. Es que yo no me estaba viendo ahora, yo he perdido mi imagen, pero bueno, no importa. Bien, empezamos por el principio, ¿no? ¿Qué es esto de mindfulness? ¿Qué es mindfulness?
Mindfulness, si pudiéramos traducirlo, pues podríamos decir que no tiene una traducción exacta, podríamos traducirlo como en conciencia, atención plena, y algunas de las definiciones que vamos a ir viendo van como ir cerrando un poquito la información de qué es esto de mindfulness. John Kabat-Zinn es la persona que empieza a utilizar esta práctica, que son unas prácticas que vienen de las enseñanzas budistas, de la filosofía budista, pero este doctor empieza a implementarlo de una manera absolutamente laica. Él empieza a implementarlo con personas con altos niveles de estrés y bueno, va viendo que sus efectos son muy positivos. Y él define mindfulness como prestar atención de manera consciente a la experiencia del momento presente, con interés, con curiosidad y con aceptación. También dice que prestar atención de manera intencional al momento presente y sin juzgar. Esto lo vamos a ir desarrollando un poquito durante la ponencia para ver si podemos entenderlo. Y bueno, cuando practicamos mindfulness utilizamos los recursos de la meditación, los recursos complementarios como pueden ser lectura, audios y algo que nosotros llamamos liberadores de hábito. Los liberadores de hábito son acciones que se realizan de una manera atencional, pero son acciones cotidianas dentro de nuestras acciones, ¿no? Del día a día. Se trata de abrir, digamos, hacerlas con una mirada distinta, abrirnos la perspectiva, hacerlos de una manera distinta, rompiendo el hábito para poder crear nuevos hábitos. A mí me gusta siempre que empiezo a hacer una ponencia sobre mindfulness, me gusta empezar con una pequeña práctica, de manera que podamos parar un momentito, de manera que podamos parar y que luego toda la información que vaya surgiendo a partir de este momento, pues quizá la podamos recibir ya con la práctica de la experiencia. Así que si les parece bien, podemos hacer una práctica pequeñita, cualquier cosa que surja durante la ponencia, cualquier duda, pues si quieren pueden tomar nota incluso después de la práctica y al final de nuestro encuentro pues podremos conversar un poquito, ¿vale? Para poder aclarar cualquier cosita que vaya surgiendo. Así es que yo ahora les invitaría a que vamos a hacer una práctica muy pequeñita donde podamos parar, donde podamos parar un momento. Y les invito a que se sienten cómodos, a que pongan los pies en el suelo, a que descansen el cuerpo sobre el asiento, a que cierren los ojos, si está bien para ustedes, cierren los ojos. Y al cerrar los ojos llevamos la atención hacia adentro. Llevamos la atención hacia el cuerpo, hacia adentro. Notamos nuestra postura. Notamos el cuerpo en contacto con la superficie que nos sostiene. Y podemos respirar 2 o 3 veces un poquito más profundamente, como dejándonos caer sobre la superficie. Respiramos de manera que el cuerpo note la respiración, de que nosotros notemos una respiración un poquito ahora más larga, más lenta, más profunda. Dejamos caer el cuerpo y dejamos caer la tensión. Soltamos la tensión. Notamos cómo estamos respirando. Y llevamos nuestro pensamiento a los minutos previos a este encuentro. ¿Qué estaba haciendo hace
unos minutos antes de encontrarnos aquí en la pantalla. Estaba tranquilo, tranquila, estaba alterado, estaba comiendo, estaba trabajando. ¿Cuál era la emoción que tenía unos momentos antes de llegar aquí a este encuentro? ¿Me había dado cuenta en algún momento de que estaba respirando? Sabía que tenía que venir aquí, que volver a sentarme delante del ordenador y, bueno, ¿cómo me enfrentaba a esto? ¿Era algo que me apetecía? ¿Era algo que tenía curiosidad? ¿Me sentía obligado? ¿Cómo era esto? Quizá pueda llevar la atención a ese proceso de cambio de lo que estaba haciendo de la actividad anterior al momento de llegar aquí de nuevo, sentarse delante del ordenador, abrir la pantalla para conectarme con este taller que no se sabe de qué muy bien iba a ver. O quizás sí, quizás es un tema que usted ya maneja, ya conoce. Y ahora está aquí, sobre un asiento, sobre una silla, sobre un sillón, en el suelo. ¿Puede notar los glúteos sobre la superficie? ¿Puede notar los pies sobre el suelo? ¿Puede notar los hombros? ¿Hay tensión en los hombros o estamos relajados? Muy bien, volvemos a dejar caer toda la tensión que sin darnos cuenta el cuerpo va acumulando. Dejamos caer el peso, dejamos caer la tensión. Y les invito a abrirse a la curiosidad. Les invito a mantener durante los próximos minutos una actitud de atención amable para ver qué puede surgir de este encuentro. Quizá pueda notar ahora su respiración. Quizá pueda notar que está presente aquí delante del ordenador, escuchando mi voz. Vamos soltando la tensión, vamos soltando la respiración y poquito a poco vamos a ir finalizando este momento de parar, de respirar, de dejar caer, de soltar la tensión. Haré sonar un cuenco y a partir de ese momento podemos abrir los ojos de nuevo y encontrarnos despacito. Muy bien. Bueno, luego me comentan cómo ha ido. Es posible que hayan aparecido distracciones, pensamientos, luego lo comentamos. Vamos de nuevo a ver qué es esto de mindfulness. En realidad aquí hay distintas
distintas definiciones. Yo voy a resumirlo en una, como en un mix, ¿no?, de todas ellas. Mindfulness sería aprender a desarrollar la habilidad, y como habilidad es algo que se puede aprender y se puede desarrollar la habilidad que todos tenemos de prestar atención a aquello que está pasando en el momento en el que está pasando. Es decir, a estar presentes. Y con ello desarrollamos también el no juicio, es decir, el no valorar nuestro presente, el no valorarlo, no enjuiciar, aceptar lo que hay y cultivar la compasión, cultivar la amabilidad. Cuando hablo de compasión, muchas veces hablo de amabilidad, ¿no? La compasión puede que se equivoque un poco qué quiere decir. Hablamos de amabilidad incondicional, amabilidad, suceda lo que suceda. Entonces, mindfulness sería conciencia plena, atención plena al momento presente. Cuando aparece mindfulness, también empiezan a aparecer estudios que, gracias a la tecnología con la que contamos hoy en día, se puede demostrar científicamente que la práctica de mindfulness, la práctica de la meditación de mindfulness, se asocia a un alto nivel de salud física y psicológica. Aumenta el grado de felicidad, de calma, de resiliencia, reduce el nivel de estrés, reduce el nivel de ansiedad, incrementa la calidad de vida, es decir, mejora considerablemente nuestros espacios de bienestar. Y cuando hablamos de la gestión del estrés, hablamos de la gestión del estrés que es un exceso. El estrés, hay dos tipos de estrés. Está el eustrés, que es la respuesta que favorece o facilita la adaptación. Y está el estrés, el distrés, que dificulta la adaptación a las situaciones, no vamos a llamar negativas, es decir, a las situaciones naturales que nos presenta la vida, ¿no? El estrés es algo necesario en su justa medida para poder lidiar con la manera que tenemos de vivir los humanos, ¿no? La humanidad. El estrés genera un tipo de hormonas que nos ayudan a activarnos cuando debemos de ponernos en movimiento. El problema surge cuando el estrés se dispara de una manera automática y cuando, independientemente de la función, del trabajo, a lo que nos dediquemos, vivimos como en un estado de estrés continuo. Esto se debe a algo que nosotros llamamos piloto automático. Cuando empezamos a practicar mindfulness, el mindfulness nos pone como en la postura del observador. La práctica de mindfulness a través de la meditación, a través sobre todo de la práctica, nos pone en la situación de poder observar cómo siento, cómo pienso, qué emociones tengo, algo que hoy en día nos cuesta muchísimo parar. Vivimos en la era de la velocidad, en la era de la tecnología y sin darnos cuenta, nuestra vida se ha acelerado muchísimo en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, digamos que esta aceleración, esta distracción de la que nos vemos rodeado, digamos que nos va alejando sin darnos cuenta de la experiencia directa, es decir, de cómo sentimos, de cómo vivimos, de cómo experimentamos la vida. Si yo les dijera ahora, por ejemplo, ¿qué están notando? Me gustaría que lo
que lo pudieran anotar si tienen algo cerca para poder anotar. ¿Qué están notando? Esta es una pregunta trampa, ¿vale? Es una pregunta trampa que siempre utilizo, pero que luego lo aclaro. O sea, no es, no es para pillar. ¿Qué están notando? La mayoría de las personas, cuando decimos qué están notando, puede decir, pues, estoy bien, no lo sé, estoy distraído. Cuando preguntamos qué estamos notando, nos referimos a qué información nos está dando el cuerpo. La manera que tenemos de vivir, la manera que tenemos de experimentar la vida con esta velocidad que hemos cogido, situamos la vida en la mente. Es decir, nuestra vida pasa en nuestros pensamientos. Estamos como viviendo en un pasado o en un futuro. Es decir, estamos como recuperando la información de lo que ya ha sucedido, qué hice, qué no hice, por qué hice esto, debía de haber dicho, debía de haber hecho, o estamos elucubrando, imaginando qué posibilidades, qué va a pasar, qué va a suceder en un futuro. Cuando realmente nuestra mente está dispersa, está en el pasado, está en el futuro, está imaginando, está elucubrando, pero no está presente. Estamos presentes cuando estamos conectados con los sentidos, con el cuerpo, con la respiración, con lo que sentimos a través de los llamados sentidos comunes, ¿no? Del olfato, del gusto, del tacto. Entonces da la impresión de que es como la vida, el tiempo se nos escapa, ¿no? Tenemos mucho tiempo de inconsciencia, es decir, yo preguntaría, ¿dónde estaba su mente en el momento en el que hoy se estaban lavando los dientes? ¿O dónde estaba su mente en el momento en el que hoy estaban comiendo? ¿O si han tenido que conducir, dónde estaba la mente? ¿Dónde estaban los pensamientos? Pasamos mucho tiempo de nuestro día a día en un estado inconsciente, es decir, inconsciente no es que estemos dormidos, sino que no estamos conscientes de la presencia. Y cuando empezamos a practicar mindfulness, vemos que la conciencia es posible. Hay una función que llamamos piloto automático, y es una función que quiere decir que es un estado de la mente. Es un estado de la mente que sucede cuando existe una desconexión entre lo que ocurre en el momento presente y lo que estamos pensando o sintiendo. Es una función del cerebro que cuando hay un aprendizaje comprime la información. Es decir, cuando aprendemos algo, esta información queda como comprimida y ya no necesitamos repetirla paso por paso. Por ejemplo, el ejemplo más común podría ser el ejemplo de la conducción. Cuando vamos a sacarnos el carnet de conducir, yo siempre recuerdo mi experiencia porque no me lo saqué me lo saqué hace poquito tiempo. Entonces yo cuando iba a conducir, yo sentía que algo fallaba, ¿no? Yo tenía solo dos manos. Y tenía muchas palancas, muchas luces, muchos espejos, dos ojos con espejos por todos los lados. Tenía dos pies y tenía tres pedales y era como decir, bueno, no voy a llegar, ¿no? No sé cómo lo voy a hacer. Y entonces, poco a poco, fui aprendiendo y mi cerebro y mi cuerpo fue captando esta información de manera que poco a poco la fue automatizando, la fue comprimiendo. La fue comprimiendo hasta el punto de que ahora mismo yo conduzco sin necesidad de pensar. Es decir, yo me subo en el coche y cuando llego al sitio
donde iba, pues ya está, parece que no he hecho nada, ¿no? No he tenido que pensar, no he tenido que esforzarme, he ido en piloto automático. Entonces, el piloto automático, para algunas situaciones, pues nos ahorra muchísimo tiempo, ¿no? El tema de conducir, pues no sé si les ha pasado alguna vez que siempre hacen el mismo trayecto, siempre van por el mismo sitio, al mismo lugar, al sitio de trabajo, al lugar de estudios, y un día que quieres ir a otro sitio, te subes en el coche y si no estás muy pendiente, coges el mismo camino que coges todos los días. ¿Por qué? Porque se está creando un hábito. Cuando repetimos una acción, cuando nuestro piloto automático repite de manera automática una acción, se crean en el cerebro unas conexiones que se repiten y entonces esto cada vez lo hacemos de una manera más inconsciente. A esto me refería a que mucha parte de nuestra vida la vivimos de manera inconsciente, es decir, en piloto automático. Y como decía, el piloto automático puede que nos sirva y puede que nos ahorre mucho tiempo en algunas situaciones, en algunas acciones, pero se convierte en una circunstancia de dificultad cuando todo lo hacemos en piloto automático. O prácticamente todo lo hacemos en piloto automático. Y hemos llegado a un punto, hemos llegado a un extremo en que esto tiene un porcentaje muy elevado de que la mayoría de las personas funcionemos así. Entonces, no estamos presentes cuando comemos, no estamos presentes cuando nos lavamos los dientes, no estamos presentes cuando conducimos, pero esto va más allá. No estamos presentes cuando tenemos una conversación. No estamos presentes, no estamos conectados, no hay conexión cuando estamos a lo mejor exponiendo un tema. No estamos presentes porque estamos desconectados del cuerpo, estamos desconectados de la información, porque nuestro hábito se ha marcado de tal manera que vamos en piloto automático. Y no nos damos cuenta hasta que sucede algo o hasta que llega un momento que por una circunstancia de estrés, por una circunstancia de ansiedad, porque sucede algo que nos llama la atención, entonces notamos que algo está fallando, ¿no? O sea, cuando estaba comentando que nos relacionamos en piloto automático, por ejemplo, quiere decir que es posible que tengamos relación que puede ser con, no sé, con una persona, con un amigo, con una pareja, con un alumno, con un profesor, en el que como ya le conocemos y ya tenemos un hábito de acción, más que de acción, de reacción, pues reaccionamos una y otra vez de la misma manera, aún sabiendo que esto no nos va bien, ¿no? O estamos hablando con la otra persona y no estamos atendiendo a esa persona, estamos pensando que le voy a contestar a esta persona porque ella no lo sabe, pero yo sí sé cuál es la solución a lo que me está contando. Es decir, estamos ausentes, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente no. Y nosotros somos lo que pensamos, estamos donde pensamos. Una persona que está de vacaciones en un lugar paradisiaco, con todo maravilloso a su alrededor, pero su mente está pensando que el lunes tiene que ir a trabajar, estás en el trabajo, no estás disfrutando, porque estás molesto, porque no estás disfrutando de lo que tienes. Y esto se repite cada vez más. Se repite cada vez más, se repite cada vez con más intensidad y se repite más a cualquier edad. Cuando trabajas con niños te das cuenta de que a partir de los 5 años, 4 o 5 años, muchos niños ya hacen muchas cosas en piloto automático. ¿Por qué? Pues porque todos aprendemos de lo que hay alrededor. Entonces, el tema de mindfulness en la educación es algo fundamental, es algo muy importante y que, bueno, ahora vamos a seguir viendo un poquito esto, cómo
cómo podemos enfocarlo. ¿Cómo puede ayudarnos mindfulness a reducir el estrés? Pues, mindfulness, ¿qué es lo que hace? Mindfulness, a través de la práctica, nos ayuda primero a parar, luego a mirar, a observar, a mirar, pero a mirar hacia adentro. Es decir, ¿qué noto en el cuerpo? Esta pregunta que he hecho antes, ¿qué noto en el cuerpo? Por ejemplo, ¿están notando la sensación de los pies en el suelo? Yo diría, la postura que tienen ahora es una postura que es buena para el cuerpo, o es una postura que cuando se vayan a mover dentro de media hora, una hora, va a haber alguna tensión. ¿Están notando sensación de frío, sensación de calor? ¿Hay sensación de sed? ¿Qué nota? ¿Qué información nos está dando el cuerpo? La vida pasa dentro. La vida pasa dentro del cuerpo. Y experimentamos la vida, sabemos que estamos vivos porque tenemos un cuerpo. Porque si tuviéramos mente pero no tuviéramos cuerpo, pues no nos vale. También si tenemos cuerpo y no tenemos mente, tampoco nos vale. Es decir, no es que estamos buscando el perfecto equilibrio, ¿no? La perfecta fusión. Pero en los últimos tiempos la mente va cogiendo una velocidad en la que da la impresión de que ya no nos necesita para vivir, o sea, ya va sola, ya. En realidad la mente hace lo que sabe hacer, que es crear pensamientos. Pero claro, somos nosotros los encargados de esta gestión, de aprender no es a controlar. Mindfulness te enseña, bueno, con mindfulness aprendes a decidir dónde pongo la atención. Es decir, a desarrollar la habilidad de prestar atención de manera deliberada en el momento presente. Y esto se hace con práctica. Si no hay práctica, no hay mindfulness. Es decir, esto se puede leer libros, se pueden ver charlas, se pueden escuchar audios, se puede hacer información. ¿Será por información hoy en día? Hay toda la información, pero nos falta práctica. Es decir, nos falta llevarlo a la práctica. Entonces, mindfulness es práctica. Por supuesto que va acompañada, es muy importante la parte conceptual, porque esta nos explica desde dónde y hacia dónde. Desde dónde me dirijo esto y hacia dónde voy. Entonces, ¿cómo nos ayuda mindfulness a reducir el estrés? Pues nos ayuda porque aprendemos mediante la práctica a estar presentes, a parar, a observar qué me está diciendo mi cuerpo y entonces responder. Es decir, sin mindfulness vamos de la experiencia a la reacción, pim pam, ¿no? Nos sucede algo y reaccionamos. Con mindfulness tenemos una experiencia, me paro, observo y decido cómo quiero responder. Quizá coincide con la reacción, pero quizá no. ¿Vale? Entonces, mindfulness lo que nos proporciona son espacios de libertad interna, espacios de calma interno, espacios de bienestar interno, que eso luego se va a reproducir fuera, porque la vida pasa dentro, pero luego se expande. Entonces es como un aprendizaje, es como un reconocernos, ¿no? Un volver a conocerme, un volver a acercarme a mí de una manera amable. Hacemos mucho hincapié en la amabilidad, ya que
hemos desarrollado también el piloto automático en la manera en la que tenemos de hablarnos. ¿Cómo nos hablamos cuando cometemos un error? ¿Cómo nos hablamos cuando pensamos que no somos lo suficiente? Cuando nos hablamos, cuando siento que debo de, o tengo de, o no llego a, ¿no? Estamos ahí como poniéndonos siempre en una escala de valor, como nos mantenemos en una situación de juicio continuo, de revisión continua, y luego cómo me trato, cómo me hablo. Por eso, mindfulness no solamente es prácticas de concentración y prácticas de atención. No son prácticas de concentración, aunque la práctica de la atención ayuda a la concentración. No es relajación, aunque la atención deliberada tiene como consecuencia que me relajo. Entonces, esto de estar presente no es algo plano, es bastante profundo, es sencillo, no es simple y profundo. Y tiene un proceso de aprendizaje. Es decir, para estar presentes, en el programa en el que yo estoy certificada, que es el programa de Respira Vida Breathworks, se ha creado como una estrategia para ir introduciéndonos en la práctica, en la comprensión, la práctica y la integración de mindfulness. Es decir, es el arte de estar presentes. Y entonces se ha dispuesto como 6 pasos, donde en cada paso desarrollamos unos fundamentos que van implícitos desde el principio, desde que empezamos a practicar. El primer paso es la conciencia es posible. Y aquí aprendemos o desarrollamos habitar el cuerpo. Es decir, esto que estoy comentando de qué notas en tu cuerpo. Acercarte al lenguaje corporal, entenderlo, escucharlo y reconocerlo, para luego poder modificarlo en el caso en que lo necesite. También conectamos con la respiración. La respiración siempre nos muestra cuál es nuestro estado emocional. No es lo mismo que respires corriendo, que respires durmiendo, que respires alegre, que respires molesto. Y empezamos a observar los pensamientos. Observo los pensamientos, es decir, yo tengo un pensamiento, pero yo no soy el pensamiento. Empezamos a desidentificarnos. Yo siempre digo que con mindfulness es muy interesante porque se empiezan a crear espacios dentro de uno. Y entonces empezamos como a desidentificarnos para poder observar. El paso 2, cultivamos la aceptación y la compasión, porque nos propone acercarnos a la dificultad con amabilidad. Esto es un tanto exigente, pero es tan interesante, tan profundo, tan novedoso, ¿no? Eso de acercarme a mi dificultad con un abrazo, con una actitud amable. El paso 2 nos da paso al 3, que nos abre a la curiosidad y a la apreciación de lo sutilmente agradable en lo cotidiano. Es decir, nos abre la mirada y la perspectiva a poder recibir lo sutilmente placentero. Es decir, a lo mejor lo bello evidente lo vemos, ¿no? Pero encontrar, es decir, apreciar lo que tenemos. Y apreciar lo que tenemos desde mindfulness es poner en ello nuestros sentidos, activar nuestro olfato, activar nuestro oído, activar nuestro tacto y estar presentes a través de ellos. Del paso 4 del paso 3 vamos al paso 4, donde nos abrimos a una perspectiva más grande, a cultivar la ecuanimidad, es decir, a sostener el equilibrio de que yo puedo tener situaciones agradables, puedo tener situaciones desagradables, pero ahí estoy, porque recordemos que somos humanos
Y los humanos, esta es la manera que tenemos de vivir, con todo. Con la alegría, con el dolor, con la tristeza, con todo, todo va en el mismo paquete. Y Mindfulness nos ayuda, nos proporciona los recursos para sostenernos de una manera consciente con todo, sin renunciar a nada. El paso 4 nos lleva al paso 5. Durante 4 pasos, esto está establecido en 8 semanas, 4 pasos serían 6 semanas en el programa, la mirada es hacia adentro. En el paso 5 nos abrimos a la conexión, a la humanidad compartida y nos damos cuenta de que no estamos solos, de que la mayoría de las personas, por no decir todas, hagamos lo que hagamos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, sea cual sea nuestra condición, compartimos causas. Es decir, todos sufrimos por las mismas cosas y todos deseamos estar bien y ser felices. Y por último, el paso 6 nos lleva a la elección, es decir, esto que comentábamos antes, ¿no? Responder en vez de reaccionar. Mindfulness y la gestión en el docente. Mente llena o mente plena. Bueno, es muy interesante porque el docente es el contenedor que sostiene la matriz del aprendizaje. Es tan grandioso este trabajo, ¿no? Es tan importante, es tan exigente al mismo tiempo que es muy importante el autocuidado. Es fundamental que las personas que se dedican a la enseñanza, que se dedican a la educación, tengan como prioridad el aprendizaje del autocuidado, de la conciencia de sí mismos, para luego poder expandir y compartir desde la presencia completa este tipo de enseñanzas o cualquier tipo de enseñanzas, cualquier tipo de materias, cualquier tipo de competencias a las que se dediquen, ¿no? Pero bueno, uno de los principios de la atención, de las primeras fases del aprendizaje es poner el foco en la atención, y la atención es algo que estamos perdiendo y la perdemos con una velocidad increíble. No sé si hay estudios que dicen que el tiempo que podemos sostener la atención es de 8 segundos, es decir, mínimo. O sea que ya estarán ya todos un poco con ganas de cambiar, ¿no? Bueno, espero que esperemos aguantamos un poquito más. Entonces, bueno, cuando empezamos a practicar mindfulness, la atención se focaliza en una primera fase en las sensaciones corporales y la respiración, ya que, como decía antes, la vida pasa dentro y todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todas nuestras emociones las encontramos en el cuerpo. Todo. Si estamos tristes, vamos a notar que el cuerpo está laxo, que está decaído, que está... O sea, el cuerpo lo habla, el cuerpo lo canta. Si estamos enfadados, vamos a notar el calor, la tensión, posiblemente algún nudo en el estómago. El cuerpo siempre nos da la información de cuál es nuestro estado mental y emocional. Por eso es tan importante aprender a reconocer su lenguaje, habitar el cuerpo, ¿no? Que es la primera, digamos, la primera sesión de mindfulness y más importante, habitar el cuerpo. Entonces, la respiración junto con el cuerpo es lo que nos ayuda a estar conectados, los que nos ancla a la presencia. La respiración consciente siempre nos conecta con este momento presente de ahora. Y también nos muestra un autoconocimiento sobre la emoción que estamos sintiendo. Como he dicho antes, no respiramos igual cuando estamos
teniendo una crisis de ansiedad que cuando estamos relajados escuchando música. Entonces nuestra respiración va a ser como una manera de conocernos, ¿no? Y aprender a traer la respiración consciente a través de la inhalación y la exhalación nos va a ayudar a eso, a estar presentes. Cuando inhalamos traemos una actitud amable, inhalamos aire, inhalamos vida, inhalamos conciencia y en la exhalación la usamos para soltar la tensión o para soltar cualquier sensación difícil que podamos tener en ese momento. Entonces la respiración consciente es un anclaje para la presencia, el cuerpo y la respiración. Algunos de los objetivos en los profesorados cuando se practica mindfulness en el ámbito individual, son todas estas cosas que ya hemos estado comentando desde el principio, ¿no? Mejora la capacidad de prestar atención, desarrolla la resiliencia, desarrolla la capacidad de percibir el pulso emocional del alumnado, es muy importante, mejora la gestión del estrés y también mejora la confianza en el trabajo y en uno mismo. Conocemos el síndrome del quemado, ¿no? Que son este síndrome que muchas personas, muchos profesionales que están en contacto y al servicio de los demás llegan a tener cuando ellos no son prioridad de autocuidado. Cuando no son prioridad en el cuidarse, en el atenderse, siempre ponen otras situaciones por delante y nos vamos abandonando, a veces de manera automática también sin darnos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta cuando ya estamos llegando a un nivel peligroso. Entonces es muy importante el enfoque personal y de crear espacios internos de bienestar. Y en el ámbito grupal, pues desarrolla considerablemente el conocimiento del aprendizaje social y emocional en el alumnado, desarrolla el respeto a la diversidad. Hoy más que nunca la globalización está en todos los aspectos y en todos los ciclos sociales de nuestra vida. Mejora el manejo y la resolución de conflictos dentro del aula, desarrolla la empatía del profesor y el alumno, mejora la visión, la misión y los valores de grupo. Es decir, al igual que los objetivos en el alumnado son similares, ¿no? Hay estudios que pues, demuestran claramente la relación que tiene la práctica de la atención a través de los estudios de neurociencia y cómo se conoce que los procesos de aprendizaje a través de mindfulness mejoran considerablemente todos los valores que estamos aquí desarrollando, la atención, la resiliencia, el aprendizaje, la tolerancia a la frustración. Bueno, estoy controlando el tiempo porque no sé muy bien cómo voy de tiempo, creo que no sé si lo he agotado ya. ¿Me puedes indicar, por favor? Sí, Ana, todavía tenemos un par de minutos más. Un par de minutos. Podríamos Bueno, pues extendernos unos 8 o 10 minutos más. vale, pues perfecto. Pues entonces me gustaría terminar con una práctica de meditación, ¿vale? Porque he hablado mucho, ¿no? Muy rápido, quería transmitir muchas cosas en poco tiempo, pero bueno, es como una pildorita, es como un pequeño avance. Seguro que cualquiera de ustedes que estén interesados en estos temas van a encontrar la información necesaria. Pero lo que sí que se nos queda es lo que nos llevamos puesto, ¿no? Lo que nos llevamos puesto en el cuerpo. Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica de nuevo de silencio. Bueno, de silencio ustedes, yo guiaré la meditación de 5 minutitos para luego poder pasar, en el caso de que hubiera algún tipo de comentario, pregunta, consulta, lo que necesiten. ¿De acuerdo?
Bueno, pues entonces volvemos a ponernos de manera consciente, habitando el cuerpo, una postura cómoda, una postura donde nuestros pies estén en el suelo, donde les invito a que cierren los ojos si está bien para ustedes. Y noten la postura, noten el cuerpo. Eleven los hombros, eleven la espalda, pero sin forzar, sin forzar las curvaturas naturales de la columna. Y una vez somos conscientes de nuestra postura, dejamos caer la tensión. Dejamos caer la tensión. Y ahora les invito a respirar de manera consciente, a ver si pueden notar cómo es su respiración. No la cambien, no la modifiquen, no la fuercen. Permitan que su respiración se exprese tal y como el cuerpo necesita en este momento. Cuando inhalan se dan cuenta de que están tomando aire. Cuando exhalan se dan cuenta de que están soltando el aire. Al inhalar el pecho parece que acompaña amablemente el movimiento que el aire produce cuando entra en el cuerpo. Se expande, se abre y al exhalar vuelve a bajar un poquito. Quizá puedan notar también que en el vientre hay otro pequeño también movimiento. ¿Dónde notan más la respiración? ¿En el pecho o en el abdomen? Les invito a poner una mano sobre aquella parte del cuerpo donde noten más la respiración. Si es en el pecho, en el pecho. Si es en el abdomen, está bien. Y al poner la mano quizá puedan notar con mayor intensidad ese movimiento, puedan notar la calidez del contacto de la palma con el cuerpo. Puedan notar ese movimiento ondulatorio de sube, baja, hincha, deshincha. Les invito a poner la otra mano sobre la otra parte del cuerpo donde no habían puesto, donde notaban menos la respiración, y ahora con las manos en el pecho y en el abdomen. Les invito a que pongan una intención amable y que sean sus manos las encargadas de transmitir esta suavidad. Como un deseo de que todo esté bien. Como si pudiéramos decirnos a nosotros mismos: te deseo que todo esté bien para ti hoy. Te deseo lo mejor. Te deseo que todo esté bien para ti hoy. Y yo les invito a que puedan llevar este mensaje, esta calidez y esta respiración consciente durante el resto del día. Y si en algún momento lo necesitan, recuerden que pueden parar, pueden notar su respiración
y pueden acompañarse con la mano, como si la mano fuese el mejor sostén, la mejor compañía, la más suave y amable de las compañías. Vamos a finalizar este corto espacio de parar, esta pequeña meditación, y voy a hacer para ello sonar el gong 3 veces. Y a partir de ese momento, despacio, cuando cada uno lo considere, abra sus ojos y se mueva despacito. Muy bien. Les voy a dejar aquí un momento mi nombre por si alguien quisiera ponerse en contacto conmigo para cualquier pregunta, cualquier cuestión. Imagino que podrán remitirles si alguien necesitase algo y bueno, cuando diga el moderador podemos dar paso a si hubiera algún tipo de consulta, de comentario, lo que necesiten. Ana. Sí. Muy buenas tardes. Muchas gracias Voy por a participar. dejar de compartir. Perfecto. ¿Vale? Y así a ver si nos... muy bien. Para comentarte, Ana, de que hemos recibido muchos comentarios en el chat, muchos de ellos felicitándote, muchos de ellos indicando que se sienten relajados, que se sienten ahí con menos peso del que iniciaron pues la sesión. Sin embargo, también tenemos algunas consultas que en estos breves minutos que nos quedan te las hago llegar. La primera dice, ¿cuánto tiempo diario y con qué frecuencia a la semana es recomendable practicar esta herramienta? Bueno, al principio esto a veces es un poco difícil, ¿no? Porque se trata, cuando empezamos a practicar mindfulness, se trata de crear un nuevo hábito. Entonces, lo ideal sería no ser muy ambiciosos con el tiempo para poder cumplirlo, para poder cubrirlo, pero, por ejemplo, una práctica de 8 o 10 minutos diarios sería suficiente para empezar a tener cambios notables en nuestro cuerpo, en nuestra respiración, en nuestro comportamiento. Entonces, lo ideal sería que fuera algo continuo y algo diario, ¿no? Y empezar por prácticas cortitas que, bueno, que vayan ayudándonos a crear el hábito y luego ya, pues, poder continuar. Sí. Perfecto, gracias. Tenemos otra consulta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el mindfulness, el yoga y la meditación? Vale. Digamos que mindfulness es un conjunto digamos, de enseñanzas o de aprendizajes. Mindfulness sería como desarrollar la habilidad de la atención, pero con la parte ética de la amabilidad y la compasión. Entonces, dentro de mindfulness, una de las herramientas o uno de los recursos que utilizamos es la meditación. Es decir, no toda la meditación es meditación de mindfulness y no todo el mindfulness se realiza practicando la meditación, aunque es prácticamente imprescindible para poder integrar esta información, es prácticamente imprescindible meditar. Pero sí que es verdad que hay otras maneras también de practicarlo, como nosotros llamamos prácticas informales, que son esas prácticas que incluimos en nuestras actividades cotidianas, ¿no? Como por ejemplo prestar atención al comer, prestar atención al caminar,
prestar atención a cualquier actividad que hagamos, pero atencionalmente, con todos nuestros sentidos. El yoga es otra disciplina. En yoga se podría practicar mindfulness si hiciéramos algún ejercicio con una atención deliberada, es decir, que en muchas prácticas de yoga se utiliza mindfulness, pero no es lo mismo, son disciplinas distintas, aunque dentro de mindfulness se utilizan movimientos de yoga y en el yoga se utilizan prácticas de mindfulness. No sé si me he explicado. Sí, ahí parece que hemos tenido unos pequeños problemas de conectividad con el moderador. Sí. Quizás podrías ir comentándonos, Ana, algunas últimas reflexiones, comentarios, algunos tips para las personas que se han podido conectar con nosotros. Sí, bueno, la recomendación sería que investigaran un poquito, ¿no? Que investigaran un poquito y que hicieran algún tipo de lectura que tenga que ver con el mindfulness, pero sobre todo es la práctica. Porque si, como decía antes, si leemos o nos informamos, pero luego no lo llevamos a la práctica, pues esta información se queda de nuevo en la parte mental, que de alguna forma con mindfulness es lo que queremos equilibrar, ¿no? Queremos equilibrar la mente, o sea, era como el eslogan esto de mente llena o mente plena. Entonces, la mente es plena cuando lo equilibramos con la conciencia corporal, la conciencia de las sensaciones. Y bueno, por ejemplo, pequeñas prácticas que son sencillas de hacer son, bueno, cada semana, por ejemplo, decidir a qué le voy a prestar atención. Digamos que durante esta semana, siempre que me lave los dientes, voy a estar única y exclusivamente lavando los dientes. Es decir, voy a notar el tacto del cepillo, voy a mirar la pasta, voy a ver las sensaciones en el lavado. Entonces, eso es estar presente. O voy a comer el almuerzo o la cena o lo que sea de manera atencional. Es decir, ir introduciendo poco a poco prácticas con un anclaje de atención. Si eso lo llevamos a la parte de la docencia, que era un poco lo que estábamos haciendo aquí, pues ahora mismo la mayoría de las clases se están dando online. Entonces sería, antes de empezar a dar una clase, me siento conscientemente, noto cómo es mi postura, la regulo de manera que note que es beneficiosa para mí, hago 5 o 10 respiraciones conscientes, sonrío antes de empezar y le doy al botón. Entonces, es como parece muy obvio, pero hacer este tipo de prácticas de una manera repetida y deliberada realmente puede ayudarnos mucho. Al igual que esto se puede hacer al empezar o al acabar la clase, en el caso de que sea dirigido a las personas que estén ofreciendo enseñanzas, ¿no? Y bueno, ¿cómo Muchísimas estamos gracias, de audios? Nuestro moderador sigue todavía con unos problemas de conectividad. Ah, vale, pues nada, yo puedo seguir, ¿eh? Muchas gracias en realidad por tu participación y muchas gracias a las personas que se han podido conectar con nosotros. Igual les recordamos que hemos dejado el enlace de registro de asistencia en la caja de comentarios y de igual manera los estamos esperando a partir de mañana a las 9 de la mañana. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, Ana, nuevamente y encantados con tu presentación. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, espero que haya sido del agrado de todos ustedes y encantada. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias.
Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.